¿Qué tal? ¿Cómo les va? Acá haciendo la experiencia de grabar la clase. Espero que les resulte realmente útil. Vamos a empezar con instancia de la letra. Es realmente entrar en otro planeta, por así decir. Hay que poderse adentrar en cierta concepción para poder después entender a dónde apunta Lacan con su tesis del inconsciente está estructurado como un lenguaje. Empecemos por ver qué lugar le está otorgando él al lenguaje. Yo les diría que arranca por ser estructuralista, por eso sigue a de Saussure y a Jacobson en cuanto a lingüística y a Lévi-Strauss en cuanto a antropología. Él está planteando un lenguaje a partir de lo cual el sujeto ve la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Supónganse, nosotros decimos, ¿dónde está el techo? Arriba. ¿Dónde está el suelo? Abajo. ¿Dónde está la ventana? En el frente. Y atrás está la pared. ¿Hay otras habitaciones? Sí. ¿Hay árboles afuera? Sí, hay 8. Todo eso, ¿dónde está en términos de realidad? Ningún lado. Es porque nosotros lo estamos viendo a través de un sistema que es el sistema de la lengua. No hay ni arriba, ni abajo, ni derecha, ni izquierda, ni al frente, ni atrás, en términos de realidad. Nosotros eso lo vemos a partir del sistema que nos permite, que nos habilita nuestra lengua. Es más, no podemos decir lo mismo en lenguas distintas. Por eso es que uno se ajusta a su propia lengua, ¿no? De ahí la frase famosa de traductore traditor, digamos, traductor traidor, porque uno no puede transmitir en una lengua lo que dice otra lengua. Hay una especie de broma que es que el que lee a Dostoyevsky en castellano lee al traductor de Dostoyevsky. Para poder leer a Dostoyevsky hay que poder aprender ruso. Y de la misma forma, Freud decía que para leer el Quijote aprendió castellano, para poderlo leer en su lengua. Los sentidos, las significaciones que ofrece una lengua determinada no son las que ofrece otra. También podemos decir que si yo digo que afuera hay 8 árboles, eso no está escrito así en la realidad, porque 8 es un elemento que pertenece al sistema métrico decimal, o sea, a una modalidad de pensamiento. Entonces, de esa forma yo estoy afirmando que la realidad no es primaria, que la realidad es secundaria, secundaria al lenguaje, y que yo miro la realidad desde el sistema que me habilita la lengua. Si hubiera una realidad primaria, yo tendría que poderla concebir sin que medie ningún sistema. No es lo que pasa con el sujeto humano. Ahora, ¿por qué Lacan toma esto como un punto tan significativo? ¿Qué es lo que a nosotros nos llega a la consulta? Nos llega el discurso de alguien. Esa persona puede hablar de muchísimas personas, pero la realidad es que nosotros no tenemos noción de quiénes son esas otras personas, de cómo son, de qué tan auténtico es lo que dice el sujeto. Nosotros lo que tenemos, lo que sí tenemos como prueba, es que ese sujeto habla. Entonces, primera cuestión, que lo marcamos en el inicio de la clase que ustedes tienen. Nosotros no recibimos a la consulta hechos, recibimos relatos de hechos. De ahí que afirmamos que la experiencia psicoanalítica recibe de la palabra su instrumento, su marco y su materia. Es de la palabra de donde nosotros vamos a estar partiendo. Ahora,
¿por qué hay una idea en Lacan de que el inconsciente, la experiencia psicoanalítica descubre que en el inconsciente la estructura del lenguaje? ¿Es la estructura de los signos? Eso es lo que descubre la experiencia psicoanalítica. Es el modelo de Saussure, en donde hay una unión de significado y significante como dos caras de una misma moneda. Bueno, nosotros podemos decir que no. Si hubiera en la perspectiva lacaniana algo semejante, nosotros podríamos tener un diccionario del inconsciente. Ese diccionario del inconsciente, en realidad, se llevó a la práctica cuando se pensó al inconsciente como una bolsa de contenidos. Supónganse, Jung, y el tiempo en que Freud lo sigue a Jung en esto, es un tiempo en donde si se soñaba con determinados objetos que tuvieran una forma puntiaguda, qué sé yo, eso eran símbolos fálicos. Y había como una especie de diccionario del inconsciente, que si se soñaba esto significaba tal cosa. Bueno, para Lacan no existe eso. No hay un sentido que esté en el inconsciente. Cuando llegamos a los sentidos, a lo que eso le significa al sujeto, nosotros ya no estamos en el campo del inconsciente. Estamos en el campo, si ustedes quieren, del preconsciente consciente, digamos, estamos a otro nivel. ¿Qué hay entonces para Lacan en el inconsciente? Hay significantes. Él al inicio de instancia de la letra lo llama letra, ¿sí? Después eso volverá en su producción, pero en principio tómenlo como que en el inconsciente lo que hay son significantes. Cuando él plantea lo que llama el algoritmo saussuriano, yo les diría eso hay que leerlo como el algoritmo lacaniano. Tenemos que poder diferenciar entre el signo saussuriano, esta unión de significado y de significante en una cadena lineal, de lo que él llama el algoritmo, que es la S mayúscula barra S minúscula. ¿Qué quiere decir algoritmo? Ustedes van a encontrar en la clase diferentes definiciones. Tomemos una serie de operaciones ordenadas, un modo de cálculo. Una suma es un algoritmo. 2 más 1, 3 es una serie de operaciones ordenadas y un modo de cálculo. Eso significa que yo tengo que poner, si estoy haciendo la cuenta mediante el sistema métrico decimal, tengo que poner las unidades abajo de las unidades, las decenas abajo de las decenas, trazar una línea cuando termino de poner los elementos y sumar. Bueno, entonces a continuación tenemos que poder pensar al al algoritmo lacaniano como una serie de operaciones ordenadas. El primer elemento, la S mayúscula, es el significante. Ese, para nosotros, es el campo de los significantes, es el lugar donde está la S mayúscula, es el inconsciente. Nosotros ahí vamos a ir descubriendo a través de esta clase que eso tiene una legalidad que le es propia, que es la legalidad metafórico-metonímica, y que es nombrar los mecanismos del inconsciente, condensación y desplazamiento, desde una teoría lingüística, pero con la particularidad del uso que se le da en psicoanálisis. Decir que existe una legalidad metafórico-metonímica es mostrar cómo entran en relación dos significantes o más, cómo se arma una cadena de significantes.
En términos de desplazamiento, lo que tendríamos es una cadena de significantes que nunca logra atravesar la barra. O sea, nunca llega al campo de lo preconsciente consciente. O si llega, llega muy, muy poco. Por eso a la metonimia se la va a llamar el poco de sentido. En cambio, en el campo de la metáfora, nosotros conseguimos, ese mecanismo consigue atravesar la barra. De cualquier manera consigue atravesarla, digamos, lo que logramos es un significado. No. Siempre que se atraviesa la barra desde ese mecanismo, lo que nosotros tenemos es un plus de sentido. Un ejemplo de esto, un chiste. Un chiste no dice algo que tenga que ver con el campo del diccionario, dice más que eso. Por eso produce el efecto chistoso. Si queremos compararlo, digamos, imaginemos una situación en donde alguien cuenta un chiste, 10 se ríen, o sea, le produce este efecto, y uno dice no lo entendí. Cuando uno empieza a explicar un chiste, uno lo primero que percibe es que se pierde la gracia. O sea, cuando al chiste lo llevamos al nivel del diccionario, de una explicación, de una síntesis, de una descripción, pierde la gracia con la que venía. Bien, como ustedes saben, para Freud el chiste es una de las formaciones del inconsciente. Ahora, nosotros a partir de esta forma de funcionamiento, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver que hay un nivel, el nivel del inconsciente, en donde no hay significados. Lo único que hay son combinaciones de significantes siguiendo dos legalidades distintas. Para que nosotros podamos obtener un sentido de algo, eso tiene que haber atravesado la barra. ¿Y va a lograr un sentido convencional? No, porque no estamos en la teoría del signo. Si lograra un sentido convencional, el analista podría decir ese sentido. El analista no puede decir ese sentido porque es propio del sujeto, es absolutamente individual. La combinación de significantes le es propia a cada sujeto. Y el sentido que devenga de esa combinación también le es propio a cada sujeto. Podría haber 10 personas con una cadena significante similar. Sin embargo, el sentido que produciría en cada uno, por diferentes cuestiones, incluso por la propia historia, sería totalmente distinto. Esto es central que lo podamos comprender, que podamos comprender la distancia que hay entre lograr algo que sea del orden del discurso convencional y lograr algo que sea del orden del sentido propio para cada sujeto. ¿Por qué? Porque nos diferencia de cualquier terapéutica, de cualquier psicoterapia, digamos. Nosotros no tenemos que explicarle nada a un sujeto, nada. Es poderlo escuchar, poder ir sancionando ese discurso al modo de recibir el propio mensaje en forma invertida en principio y que sea el sujeto el que pueda ir asociando y trabajando sobre esas asociaciones. Nosotros lo que le brindamos es nuestra escucha y la posibilidad de ir marcando ciertos términos. ¿Qué le signifique eso? Es propio de ese sujeto. Lacan da un ejemplo que a mí me parece que es muy claro sobre cómo se diferencia un uso desde el signo del lenguaje a un uso desde la cadena de significantes. Trae el gráfico que se hizo famoso en De Saussure de la palabra árbol con el dibujo de un árbol.
si bien esto se hizo famoso, en realidad lamentablemente es algo que plantearon los editores de Saussure. De Saussure nunca dice eso. Si de Saussure hubiera hecho un gráfico así, hubiera sido nominalista. Bueno, sigamos. Lacan lo opone a dos puertas en donde arriba una dice damas y la otra dice caballeros. El relato que ustedes encuentran abajo, en parte, está indicando un momento histórico de la vida cultural francesa, que es cuando se empezaron a construir baños para las mujeres y para los hombres. Ahora, si uno ve dos puertas iguales, que arriba una dice damas y la otra dice caballeros, ¿uno qué piensa? Automáticamente piensa baños. O sea, nosotros ahí tenemos dos significantes que producen un sentido. ¿Por qué decimos que son dos significantes y no dos signos? Porque si nosotros vamos al diccionario y buscamos damas, en ningún lado dice baños. Y si buscamos caballeros, tampoco en ningún lado dice baños. Sin embargo, la cadena significante damas-caballeros produce un sentido, baños. Esto es un modo de funcionamiento que no responde al signo, que responde a otra modalidad, que es poder llevar adelante una cadena de significantes. En algún punto eso produce un sentido. Por eso se dice que en la forma discursiva de un sujeto es anticipación-retroacción. No es que el significante va siendo acompañado por un significado, sino que se trata siempre de una cadena de significantes en donde se produce un punto, eso se resignifica de alguna manera. Anticipación de significantes, retroacción de sentido. Bueno, con esto es una breve introducción al tema que vamos a estar tratando en esta semana. Les espero que sirva para que se lancen más que nada a preguntar y que podamos ir viendo a partir de las preguntas de completar esta introducción. Les mando un saludo a todos y estudien mucho. Hasta la próxima.